En una conmoción que estremeció a la comunidad de Dakota del Norte y a todo el país, el impactante video de un tiroteo mortal ha sido revelado, dejando al descubierto la brutalidad y la valentía que se desplegaron en medio del caos. Un agente de policía valiente, Sach Robinson, enfrentó audazmente a un agresor fuertemente armado, Mohammad Berekett, en un enfrentamiento que dejó a un oficial fallecido y a 2 heridos. Global News Hub te trae una cobertura exhaustiva de este triste episodio que ha capturado la atención y el debate a nivel estatal. En el trágico incidente ocurrido el pasado 14 de julio en Fargo, Dakota del Norte, un tiroteo estalló de manera abrupta, dejando a 3 agentes de policía y a un civil heridos. El agresor, Mohammad Berekett, abrió fuego en un aparcamiento, sorprendiendo a los agentes que respondían a un llamado por un accidente de tráfico. El tiroteo, que dejó un oficial muerto y a otros 2 heridos, fue registrado en un video dramático que ha sido divulgado por las autoridades. El agente Sach Robinson se convirtió en un héroe inesperado en medio de la violencia. El video muestra cómo Robinson, pese al peligro inminente, enfrentó al agresor armado con un rifle calibre .223, modificado con un gatillo binario. A pesar de la situación caótica y las ráfagas de disparos, Robinson mantuvo su compostura y tomó medidas valientes para neutralizar la amenaza. El video del enfrentamiento muestra cómo el oficial Robinson respondió con decisión y valentía. Tras el inicio del tiroteo, Robinson se cubrió detrás de un vehículo en la carretera, alertando a sus compañeros de la presencia del agresor fuertemente armado. A pesar de enfrentarse a una ráfaga de disparos, Robinson respondió con precisión, logrando alcanzar a Berekett y deteniendo su avance. El fiscal general de Dakota del Norte, Drew Wrigley, elogió la valentía y la serenidad de Robinson en medio de la crisis. La actuación del oficial fue esencial para prevenir un ataque aún más devastador, ya que se encontraban en una zona concurrida debido a las festividades estivales que tenían lugar en ese momento. El tiroteo se desencadenó cuando Berekett, armado y sin relación aparente con el accidente de tráfico inicial, atacó a los agentes de policía que se encontraban en el lugar. El agresor abrió fuego con un rifle calibre .223 y luego agitó una pistola, causando heridas a varios oficiales y a un civil transeúnte. El video muestra cómo Robinson respondió a la amenaza, enfrentando al tirador y disparando con determinación. En total, Robinson realizó 31 disparos, 21 de los cuales alcanzaron a Berekett y pusieron fin a su violento ataque. A pesar de la valiente respuesta del oficial Robinson, las autoridades aún buscan comprender los motivos detrás del ataque. Mohammad Berekett, de 37 años, causó la muerte del agente de policía Jake Wallin e hirió a los oficiales Andrew Dotas y Tyler House, así como a una transeúnte implicada en el accidente. Las autoridades descubrieron que Berekett tenía en su vehículo un arsenal de armas, explosivos y municiones, sugiriendo la posibilidad de un atentado planificado de mayor envergadura. El tiroteo en Dakota del Norte ha dejado una marca indeleble en la comunidad. El video dramático del enfrentamiento entre el valiente oficial Sach Robinson y el agresor armado Mohammad Berekett destaca la tensión y la valentía en medio del peligro. Global News Hub seguirá proporcionando una cobertura completa de los desarrollos en este trágico incidente mientras las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque y el heroísmo que emergió en respuesta a la tragedia. Creo que la clave está en encontrar un balance entre el derecho a la autodefensa y la seguridad pública. Esto implica implementar verificaciones de antecedentes exhaustivas, promover la educación sobre el uso responsable de armas y cerrar posibles lagunas legales que podrían permitir el acceso fácil a armas de fuego sin control. Si estás de acuerdo con mis puntos de vista, déjame un me gusta. Y si crees que esta discusión es importante, te animo a compartir este comentario para que más personas puedan unirse al debate.